Hola Fernando, buen día. Bueno, estamos acá en el predio Antonio Carbone para charlar con Fernando Romano, responsable del fútbol del Atlanta, acerca de cómo se está realizando la pretemporada, cómo se va conformando el equipo para este torneo 2023. ¿Cómo está, Fernando? Todo muy bien, por suerte, gracias. Bueno, contame un poco cómo estamos, ha terminado ya la pretemporada, cómo está la conformación del equipo, cómo se ha armado este plantel. Terminamos la pretemporada este sábado que pasó. La verdad que muy contentos por haberla podido realizar acá en el predio. Dormimos en un hotel acá a 15 minutos del predio, íbamos y veníamos entrenando doble turno. Muy contentos con poder desarrollarnos acá y cada vez más. La verdad que el que no conoce este lugar o que apenas pasó por la puerta o lo vio la última vez hace 5, 8, 10 años, ha cambiado radicalmente. Hoy tenés espacio para todo. Lo único que nos está faltando, que es el objetivo a futuro, es hacer una concentración y una pensión para hacer la concentración y la pretemporada definitivamente acá. Pero bueno, muy contento con este desarrollo, contento con las caras de los nuevos jugadores que llegan, con los entrenadores que ven lo que es este predio, así que eso nos enorgullece. Fernando, tuviste que renovar el plantel casi en su totalidad, se fueron 14 jugadores, más o menos, jugador más, jugador menos, y tuviste que rearmar todo de nuevo. En general, cuando uno arma un equipo, deja una base. Esto ha sucedido en los años anteriores, hemos tenido la suerte de prolongar a algunos jugadores y luego esos jugadores se han vendido. En este caso tuviste que hacer todo de nuevo de cero, teniendo en cuenta que tenemos una gran posibilidad con jugadores juveniles, ¿no? Bueno, tiene que ver con dos cosas. Una, con el buen desarrollo y potencial de los jugadores juveniles, que venimos trabajando en eso hace rato. Y otra tiene que ver con una decisión de que el equipo, el club hace 2 temporadas que no entra en reducido, y eso a nosotros nos afecta porque creemos que preparamos todo bastante prolijo y damos las condiciones adecuadas como para que el equipo mínimamente cumpla ese objetivo, y la verdad que no lo está consiguiendo. Entonces, gente que está hace muchos años, que se acostumbra al lugar, que se relaja y que empieza a perder de vista el objetivo. Bueno, hemos tomado una decisión fuerte de hacer un cambio grande, de romper esa base. Fue un tema de buena discusión con la comisión directiva, con los dirigentes de la mesa chica, porque a veces uno quiere sostener esa base. Si bien hay hoy una base chiquitita, hicimos muchos cambios. También viendo que el fútbol no es lineal, digamos, el equipo de instituto que ascendió tenía 8 jugadores de 11 nuevos que habían llegado a la última temporada, entonces no quiere decir que mantener la base te va a dar éxitos o no, hay de todos los casos. Pero bueno, renovar un poco aire fresco, que venga gente nueva, que venga gente que valore el lugar, que esté cómoda, que se ponga los objetivos altos, que no esté mirando detalles, sino que esté en el foco en el futuro. Por eso es que hemos cambiado. Sostuvimos a Juan Galeano como líder del plantel y hemos acercado nuevas personas para comandar ese plantel y bueno, creemos que estamos contentos con lo que elegimos porque fueron elegidos por cuestiones futbolísticas y por cuestiones humanas. Claramente ha quedado demostrado, bueno, desde el Mundial hasta la última categoría, que los grupos hacen a los resultados, y si bien deportivamente los números marcan en los últimos 2 años que los equipos que ascienden son los equipos del poder, y eso está clarísimo, a pelear con los equipos del poder llegan los grandes grupos. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos formar ahora. Platense, ¿cómo lo definirías a Platense? Porque Platense no forma parte de ese grupo de poder, sin embargo Platense ascendió. Yo creo que tuvo suerte por una situación específica que fue el post-pandemia. Claro. Habían armado un plantel que en 30 fechas iba noveno, que estaba a 10 puntos de reducido. De repente se jugó un torneo todos contra todos, en que todos estaban igualados, y eso te motiva. Eso, hay una situación que los psicólogos que han pasado por acá mencionan todo el tiempo, que el fútbol es muy emocional. Y bueno, es un estado de ánimo. Claro, entonces vos de repente venís a 10 puntos de reducido, noveno, y de repente te igualan con todos y en 8 partidos tenés la situación de que podés ascender, y cómo no te va a motivar eso. Engancharon el entrenador justo en el momento indicado, empezás a sacar los primeros buenos resultados y te envalentonás, decís que es para vos. Me parece que fue eso más que una campaña larga. Después cuando ya estás en primera, bueno, ya planifica diferente. Fernando, volviendo al tema del plantel anterior, se hizo intentos por retener a Rago, Marcioni y Maxi González, ¿sí? Y no se logró eso, bueno, porque seguramente lo que le ofrecieron fue mucho más en dinero de lo que le podía ofrecer Atlanta. En función de esto salieron a buscar jugadores para ocupar esos puestos. Hoy te está faltando un 5, ¿no es así? Te está faltando un 5 de relevo a Marín o que compita con Marín.
Sí, se hicieron esos esfuerzos y con Rodri Colombo también. Con Colombo. ¿Qué pasa? Los jugadores en general manifestaban que querían seguir, pero que bueno, que les estaban ofreciendo económicamente una diferencia muy grande, sobre todo Rodri, que se iba afuera. Lo de Rago y lo de Marcioni, que fueron al agropecuario, era claramente diferente, económico. Y en el caso de Maxi González, yo creo que se hizo un esfuerzo. Él, por poca diferencia, eligió ir a Independiente Mendoza, pero bueno, eso ya también son las decisiones que toman los jugadores, que cuando van a otros clubes y ven ese día a día o ese trato o lo que reciben, después harán sus balances y acertaron o no. Me quedó pendiente ahora que te estaba faltando un 5. Exactamente, nosotros terminamos de armar ahora el plantel con Franco Bedoya, el último extremo zurdo que se sumó, y nos está faltando un relevo de volante central, de corte defensivo. Es un equipo con dos laterales que atacan bastante y los dos centrales y el 5 tienen que tener una función más defensiva y de vigilancia que ofensiva, más parecido al estilo de Marín, y eso es lo que estamos por cerrar. En este momento tenemos 3 arqueros, laterales, defensores. ¿Cuántos tenemos? ¿2 por puesto? Mira, te lo tendría que decir específicamente por nombre, porque una cosa son los profesionales y otra los juveniles, que trabajan prácticamente todos los días con nosotros, entonces es un poco variable. Pero sí, nosotros tenemos a Franco Camargo como lateral derecho natural, y tenemos tanto a Dramicino como a Camisasa, que si bien no son laterales naturales lo pueden hacer, entonces vos podés contar 1, pero podés contar 3. Después tenemos entre 3 y 4 centrales derechos. Uno es, Aguirre, Razo, que son refuerzos, Valengelos, jugador juvenil, y Román Herrera, que a veces entrena con nosotros. En los centrales zurdos pasa parecido, nosotros trajimos Fer González y a Del Greco. Y después tenemos tanto a Rojas como a Pacini, entonces tenés 4 centrales zurdos también, Rojas y Pacini del club. Quizás alguno en algún momento vamos a tener que salir a prestar y a que juegue. Y después tenemos a Marcos Pinto y a Nico Mosca de lateral izquierdo. Nico Mosca jugador juvenil, Pinto de refuerzo. Entonces son muchos, pero por ahí algunos juveniles, otros profesionales, estamos terminando de decidir quién se queda con ese segundo lugar en el plantel y si se refuerza o nos quedamos con lo que Bien, y en función de esto, ¿cómo llegan estos jugadores, estos nuevos jugadores a Atlanta? ¿De qué manera se eligen esos jugadores? ¿Se hace un seguimiento? ¿Se tiene contacto con otros clubes? ¿Se los llama? ¿Se pide referencias? ¿Los representantes lo ofrecen? ¿Cómo es ese proceso? Bien, bárbaro. Nosotros trabajamos durante todo el año con una plataforma que se llama Instat, que la tienen casi todos los clubes, por lo menos de la categoría. Y tenemos una persona, un scouting dedicado específicamente a eso. Nosotros toda la semana nos dividimos entre 4, 5 y 6 partidos para ver por jornada, cada uno. Y entonces vos todo el año vas haciendo una base de jugadores que más o menos te van gustando de otros clubes, misma categoría, otra categoría, alguna apuesta. Cuando llega la última parte de la temporada, los últimos 2 o 3 meses, ya con la base grande que hiciste empezás a especificar sobre los jugadores. Obviamente que en todos los puestos te quedan 5 o 6 jugadores por posición, que más o menos te gustan, te convencen, y después es salir a poder negociar con ellos. Obviamente uno en el listado no lo pone a Vegetti, porque sabe que Vegetti o a Manín que no van a venir, los jugadores que probablemente estén dentro de tus números. Cuando llegás a la etapa del mercado de pases, te reunís con el entrenador, le propones cuáles son los jugadores que para vos no tienen que seguir del plantel actual y cuáles sí tendrían que seguir o negociar, y cuáles son los puestos a reforzar y qué nombres. Si vos coincidís en el 80-90%, renovás el contrato del entrenador. Si él piensa muy diferente entre los que tienen que irse y quedarse, o entre los nombres a venir, es algo lo primero que puede pasar es que haya un conflicto, que no estemos de acuerdo y que si seguimos con eso termine mal, como ha pasado. Entonces la idea en ese caso es enseguida tomar buena condición y buena relación con el entrenador en cuanto a coincidencia. Eso es lo que pasa, empezás a armar el equipo, pero después lo que te pasa es que como esto es todo tan dinámico, en el caso del central derecho, por ejemplo, de Alan Aguirre, fue un ofrecimiento. Y no es porque nosotros habíamos estudiado todo el año. Se había ido a Ecuador, estaba hace 3 años allá, uno un poco le pierde el rastro, piensa o en general asume que como gana en otra moneda no van a volver, pero a veces los jugadores tienen necesidades, familia, cosas que, teníamos 4 centrales de derecho designados para esa posición. Uno fue a Ferro, el otro fue a Central Córdoba, el otro se fue al exterior porque tuvo... Entonces vos por ahí estudias 4 centrales, pero al final después te está faltando en una posición uno específicamente. Y un representante, en este caso Ariel Mayo, lo ofreció. Ariel, tenemos buena relación, hace rato que trabaja con nosotros, ha vendido jugadores con nosotros, representa a algunos chicos de acá. Entonces lo ofreció, lo estudiás, lo mirás, vas a la plataforma, ahí empezás a hacer el estudio de
la parte humana, la parte personal, jugadores que hayan convivido con él, entrenadores que lo tuvieran, y cuando el estado lesivo, y cuando vos todo eso te cierra, ahí avanzás por el jugador. Esa es un poco la manera de trabajar. El año pasado tuvimos algunos jugadores de un solo representante en un momento. ¿Esto es algo natural o excepcional? Bien. Eso debe tener que ver exactamente con Nacho Vilariño, que es un amigo mío por fuera del fútbol y en el fútbol no, porque discuto permanentemente, porque con los representantes no me llevo bien, justamente porque lo que intentan siempre es en su trabajo hacer su negocio y ganar plata. Entonces, Nacho es representante, como te nombraba antes, Ariel Mayo. Ariel Mayo creo que es la persona que yo estoy acá, más jugadores tiene en el club, pero de él no se habla. Se habla de Nacho Vilariño porque yo tengo una relación especial por afuera. Durante el mercado de pases de junio, nos reforzamos con jugadores de él. Nosotros estábamos necesitando un interno joven, dinámico, que Iván Gorosito para mí es un gran jugador, que acá no tuvo suerte. Y después con Pato Pérez. Nosotros tuvimos la situación de que Ramón Fernández, faltando un día para que termine el mercado de pases, le pidió al presidente irse. Porque tenía una gran oferta de Chile, porque quería renovar su carrera, quería extender su carrera, que parecía que se le iba a terminar a los 37 años acá. Entonces, faltando un día para que termine el mercado de pases, nos quedamos sin jugadores. Cuando vos te quedás sin jugadores y lo que tenés en tu listado ya tienen club, recurrís muchas veces al llamado de representantes, Ariel, Ignacio u otros, para ver qué jugador te puede entrar en el último día que juegue en esa posición. Y bueno, en ese caso nos acercaron a Pato Pérez. Pato Pérez, ¿con qué condición venía? Él lo tenía cerrado en Grecia en septiembre. El jugador venía por 2 meses, 3 meses, y si andaba bien, se quedaba a los 6. Pero si no nos convencía, rescindíamos el contrato y daba un resarcimiento. Entonces el club generaba ingreso de eso. Vino, no nos sirvió. En septiembre se fue, nos generó un ingreso. Entonces estaba escrito en el contrato esa situación. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabajan los representantes? Porque por ahí uno no sabe en general. Cada jugador que viene a cualquier club de la Argentina, de B metro para adelante, tiene un representante, incluso en la C a veces. Vos con el jugador arreglás un sueldo mensual durante 12 meses. El representante lo que cobra como la gestión de la representación es un sueldo de comisión. Ese mismo sueldo vos terminás pagando 13 sueldos a un jugador. 12 del jugador más ese que lo lleva el representante. Ese sueldo en general se paga en cheques, en cuotas, durante el año. Pero después, ¿qué pasa muchas veces? Porque no todos los representantes trabajan igual. Si vos al jugador lo querés mucho o tiene muchas ofertas, no te piden un mes de comisión, te piden un mes y medio. Si el jugador lo quiere mucho y tiene muchas ofertas, te piden 2. Y después hay jugadores como en el caso de Gorosito, en el caso de Pato Pérez, que venían en último momento y no tenían otro club, que ni siquiera cobran comisión. Bien. Entonces, cuando el jugador es de reserva, cuando el jugador es juvenil o no tiene otras ofertas, vienen directamente por el contrato. Entonces, eso es variable todo el tiempo. Y después está la situación en que cada movimiento de mercado que hago yo como manager de fútbol tiene aprobación de la mesa chica de la comisión directiva. Va a venir este jugador que gana 10 pesos. La comisión es 30. ¿La aceptan? O le digo, no la aceptamos, decirle 10, si no, no viene el jugador. Bueno, y ahí empezás a discutir, pero todos los movimientos de dinero del club es previa aprobación de la mesa chica de la comisión directiva, que es la que emite el dinero, tanto para decir pagarle al jugador como para el... Claro, no es una decisión personal, sino de una decisión colectiva, de un colectivo que decide qué es lo que se hace. No solo esa, ninguna decisión es unipersonal. La continuidad del entrenador. Yo creo que en donde más influencia puedo tener yo directamente es en la elección de los jugadores del mercado, porque son menos conocidos que por todos. Pero sí en las decisiones más fuertes del club, todo lo que es erogación de dinero, elección del entrenador, elección de las posiciones principales del equipo, hay una mesa chica que discute. Mencionaste a Gorosito y a Patricio Pérez. Vos sabés que la gente, cuando se hizo la renovación del plantel en ese momento, los refuerzos del plantel en ese momento, muchos decían que se hacía falta un 9. Claro. ¿Por qué se decide traer ese tipo de jugadores y no se trató de buscar un delantero que era donde realmente Atlanta estaba necesitando? Porque nosotros en ese momento considerábamos que Lucas Río estaba para jugar ya. Y que Clusener y que Donato podían acompañar ese crecimiento de Lucas Río. Con el entrenador en ese momento, que era Orfila, él no quería un centro delantero. A mí por ahí me podía llegar a interesar, pero él veía que no, porque estaba cubierto en la posición. Creíamos que el desarrollo de Lucas Río tenía que ser mayor, que terminó jugando sobre el final, pero para mí tendría que haber jugado antes. Y que nosotros estábamos muy cortos en posición de volante, teníamos pocas alternativas en los volantes. Con la salida de Ramón Fernández, nos faltaban variantes en la posición. Entonces creíamos que Dramicino no tenía una variante, Galeano no tenía una variante, entonces tratamos de reforzar el medio
porque los chicos que vienen de abajo en esa posición son muy chicos, 2004, 2005 es muy buenos, pero por ahí no estaban para debutar. Tuvimos que ir al banco con Urtasun en un momento. Entonces, bueno, vino Fede Marín, que salió muy bien, pero nos faltaban volantes que rodeen y que acompañen. Después sale bien, sale mal, termina debutando otro chico, pasa eso. Pero bueno, en ese momento el análisis con el entrenador fue que para él no necesitaba. Y a mí muchas veces me pasa que durante el mercado discutís con el entrenador. Yo no te puedo asegurar que los 14 refuerzos que vinieron ahora, o 13, en todos estoy de acuerdo. Creo que en alguno podíamos no traer, en alguno había un chico mejor, en alguno había un chico juvenil que está a la par que ese que trajimos, pero las decisiones, te vuelvo a repetir, no son unipersonales. Si vos al técnico le imponés todo, el técnico dice, ¿para qué estoy yo? Claro, trae otro. Exacto. Y uno tiene que elegir si todo lo bueno que hace el técnico, uno le puede dar el changüí o la ventaja de tomar una decisión. Después veremos si estuvo bien o no, pero bien. Tiene que ver con eso. Lo mencionaste a Orfila. Orfila llegó a Atlanta después de haber rechazado, entiendo yo, por lo que yo escuché, algunas propuestas para volver a Atlanta anteriormente. Llega a Atlanta, juega 6 partidos y se va así rápidamente. Algunas cosas que a mí me llegan es que Orfila tuvo un manejo de grupo, que tuvo problemas con los jugadores. ¿Esto fue una de las razones por las cuales Orfila se terminó yendo? Sí, mira, a mí me parece que error trae error, ¿no? Y yo quiero empezar por la continuidad del Viti. A mí me pareció un error la continuidad del Viti después del primer torneo. Yo creo que él le había dejado mucho al club hasta ahí, desde un club que se estaba reorganizando. Post pandemia jugamos un torneo, llegamos a un reducido. Nos fuimos en semifinales, cuarto de final, quedamos afuera. A la semana ya empezaban los planteles a entrenar, se nos fue el 80% del plantel de ese equipo que iba primero. Armamos un plantel con muchos jóvenes, con muchas apuestas, que es un año en general de transición porque es el que vos peleaste hasta el final. Claro. Entonces ese año estuvo bien con el Viti. Él soportó la venta de Leo Flores, que era uno de los mejores jugadores, para que podamos construir en el predio. Hicimos la pretemporada acá, sin este nivel de instalaciones actual. Vendimos a Leo Flores para hacer el gimnasio y lo terminamos. Entonces esa temporada él bancó mucho un proceso, incluso armó el selectivo de los que hoy son Bizanz, Ríos, Gelos. Las realidades de hoy las armó en ese momento con Nico Guerrero a cargo. Terminó el torneo, no le fue bien deportivamente, me parece que era un ciclo para concluir. Te vuelvo a repetir, las decisiones se toman entre todos, entre la mesa chica, la comisión directiva y yo, y me atribuyo absoluta responsabilidad en esa decisión, porque si yo no pude influir desde lo que yo veo todos los días en la decisión final, el error es mío, no es de ¿Y qué valoraron del Viti para que continuara? Todo eso que yo te conté. Bien. Entonces, pero sí faltaba en lo que era lo futbolístico, porque su principal problema pasaba por el armado del cuerpo técnico, que para la segunda etapa de él lo cambió y volvió a errar. Entonces yo creo que esa conformación del cuerpo técnico, en la parte de la preparación física, en la parte de los trabajos externos, no colaboraron con él y el equipo no se acomodó. Yo creo que había buenos jugadores, porque en la última etapa de Gigante quedó demostrado que el equipo podía rendir, pero en ese momento para mí le erramos con la conducción. También la característica de juego, también la tenencia de la pelota por la tenencia de la pelota misma, sí. En cambio de ritmo, también creo que influyó en el desarrollo de... No tengas duda. Si bien a uno le puede gustar un sistema, en general es el 4-3-3 que se usa en primera y se usa en reserva y hacia abajo. Una cosa es un equipo directo, dinámico, ágil, como el que usaba Orfila en su primera etapa, y otra cosa son esos equipos de tenencia y paciencia que en la categoría enseguida se te encierran atrás y no hay resolución. Hablaste del 4-3-3. Sí. La escaloneta demostró que los sistemas rígidos no funcionan. Lo puso sobre la mesa. Ya cambio 4-3-3, hago otro dibujo, me adapto al partido. Yo lo que veo que los técnicos que han venido a Atlanta sí. se manejan con un sistema demasiado rígido. Por ahí Herbiti metía una línea de 5 en algún momento, pero no hay un cambio. Por ejemplo, con Gigante había partidos que era necesario un 4-4-2. Bueno, pero acá lo que pasa últimamente, que esto lo hemos hablado, es que en general ese 4-3 es más deformable el de Gigante. ¿Qué quiere decir? Cuando el equipo presiona, en general termina presionando. En vez de los 3 volantes lineales, Galeano, que es en general el volante ofensivo, muy cerca del 9, los 2 volantes más defensivos en línea y los 2 extremos muy retrocedidos. Entonces el equipo termina jugando con un 4-4-2, porque suelta a Galeano cerca del 9, los 2 extremos retroceden y terminas armando un 4 volantes con Galeano suelto. Es como un 4-2-3-1 con Galeano atrás del 9. Eso pasa muchas veces. Entonces
la deformación es lo que hace a la flexibilidad y a lo que a uno le gusta, y eso lo hemos hablado porque creo que es clave no cerrarse. Vos me habías preguntado por Orfila, quiero retomar eso. Dale. Error de continuidad de Herbiti, continúa demasiados partidos cuando uno está apretado en Mar del Plata con los resultados que no se están dando y todo. A mi criterio, segundo error, demagogia, ir a buscar el técnico con el que te fue bien. Yo creo que nos había ido bien con él en campo, pero afuera del campo habíamos sufrido en cuanto a su manejo, en cuanto a sus tratos, en cuanto a tus formas, pero como las cosas dentro del campo iban bien, esas cosas medio que se tapaban. Se tapan, pasan de largo, uno se va adaptando. Cuando me junto con él la primera vez, cuando volvemos de Mar del Plata, habíamos hablado de eso y habíamos hablado de que en sus otros 3 ciclos, en los otros 3 clubes donde estuvo, Defensor Sporting, Belgrano y Morón, él había readaptado su manera de jugar, era diferente a la que nosotros habíamos visto acá, y que queríamos volver a ver ese Orfila de Atlanta, no ese Orfila que vimos en los 3 ciclos. Accedió a eso, pero desde el día 1 vimos otra cosa. Vimos lo mismo que habíamos visto fuera de la cancha, pero dentro de la cancha vimos lo que vimos en sus otros equipos. Equipos largos, que defienden, presionan muy alto los delanteros, pero la defensa espera muy atrás, se hace muy largo el mediocampo, empiezan a correr para todos lados si no la agarrás, generás todo el tiempo palo por palo con un equipo que puede ganar 3-0, en ese caso no la metía y no iba a ganar 3-0, y que puede sufrir mucho atrás. Entonces empezamos a ver partidos en los que los resultados eran totalmente variables y el juego no fluía, y encima se repetía lo que ya habíamos visto en los patrones de fuera del campo. Entonces nosotros sabíamos que con esos jugadores teníamos que encontrar hasta diciembre, y eran los que nos tenían que ayudar o no, y el técnico se podía cambiar. Entonces cuando vos cometés un error de tal magnitud otra vez, tenés que no hacer lo mismo que hiciste antes, que fue estirar el ciclo de Herbiti. Entonces enseguida se cortó. Ahí creo que fue una gran decisión del presidente con mucha personalidad, que se sentó y le dijo que no estaba cómodo con el ciclo, y al mes y medio lo cortamos. Y fuimos a buscar al entrenador del que habíamos hablado post Herbiti. Y antes de Herbiti, y antes que se vaya a Orfila la primera vez, era Giganti. Estaba disponible y que bueno, que encontramos en él todo lo que necesitábamos. Ese orden, esa prolijidad, ese buen trato con el jugador, esta gestión de un grupo que sentía que tenía poder en muchas decisiones, y él ha gestionado muy bien a esas cabezas de tipo que estaban hace muchos años. Y bueno, se acomodaron los resultados, ayudaron mucho a los chicos del club, que esto es algo que yo quiero decir porque siempre parece como que, bueno, fue un error los refuerzos, pero gracias a los chicos del club nos salvamos. No, fue un error los refuerzos, pero por haber trabajado con los chicos del club nos salvaron, pues no tiramos a la cancha a pibe que lo sacamos de la reserva y lo pusimos primero. Trabajamos, selectivo, entrenaron, jugaron en reserva, entrenaban con nosotros y estaban preparados para jugar. Faltaba el que se anime a ponerlos. Entonces, bueno, eso. Ahora volvamos a este presente, ¿no? ¿Cómo te imaginas el equipo para el debut? Digamos, con un Galeano conductor, un Bogado al lado de él, con Mazzola de 9, con Ríos por afuera. ¿Cómo te lo imaginas? Yo por lo menos en mi caso me imagino, como vos decís, un Galeano conductor, de los 3 volantes del medio, un volante bien ofensivo, bien como creativo, y en el medio 2 volantes más mixtos, uno bien de corte defensivo, el estilo Marín, que es la competencia que nos falta, y después volante mixto, que puede ser Bogado, puede ser Gramicino, puede ser Camisaza, de diferentes características. Uno más grande, más pensador, con más tiempo, más pegada, más manejo de tiempos, y los otros 2 más dinámicos, más de recorrido. Que los otros 2 pueden jugar de lateral. Entonces, imagino un 4-3-3, imagino eso, lo imagino a Mazzola de 9, y nosotros a Lucas Ríos lo imaginamos por dentro. Lo hemos hablado con él muchas veces, porque él es un jugador que quería debutar, y que como se le pasaban los años, y jugaban otros chicos y él no, él decía, yo quiero ver de extremo, que es mi posición. Nosotros creemos, y lo convencimos a él, y se convenció que su posición es por adentro, que hoy los 9 Torres, grandote, de 1.90 son cada vez menos, porque quedan afuera del estilo de juego por la ductilidad. Por suerte en el Mundial Julián Álvarez pudo mostrar que con esa altura es centro delantero, por más que se mueva de la zona. Y Lucas es un jugador que tiene el arco permanentemente entre ceja y ceja, que es el jugador que más goles hace en las prácticas, en los reducidos, en los amistosos. Entonces él no puede perderse y jugar de extremo, recorriendo cerca del 4, cerca del 3, haciendo 60 metros. ¿Y en ese esquema cómo jugaría? ¿Cómo entraría Ríos? Él puede jugar de 9, él puede jugar con otro 9, quizás atrás del 9, en una especie de 4-4-2, jugando cerca de Mazzola, o mismo de 9, porque los partidos, como vos decís, no son lineales. Por ejemplo, fuimos a Villa Crespo, último partido del año,
con Gimnasia de Mendoza que defiende muy alto y que hay mucho espacio para correr, y por ahí te conviene más un Ríos que un Mazzola en ese estilo. Por ahí vamos a la cancha de Branda de Drogué, ellos se meten atrás, 2 centrales muy altos, 2 5 muy altos, muy poco espacio, y quizás el de mayor porte físico puede sobresalir ahí y se encierra un Lucas Ríos. Puede pasar, entonces lo imaginamos por dentro como variante de Mazzola o junto con Mazzola, con Galeano de conductor, y bueno, Bizán sería un extremo. Bizán es un extremo de cualquiera de los dos lados, jugador que tuvimos, porque tuvimos 4 llamados de primera división ahora en este mercado. Bien. Banfield, Defensa y Justicia, Independiente y Estudiantes. Tuvimos buenas ofertas de préstamo, en ningún caso lo quisimos prestar, que aquel que ofrezca una muy buena plata por una venta del jugador y por un porcentaje de la venta, se escucha, pero se escucha hasta un cierto límite, ¿no? Hasta que el final del mercado de pase. Pero nosotros vemos un gran potencial. Y otra duda futbolera, Dramicino. Cuando lo ves jugar a Dramicino es un jugador polifuncional, estos jugadores modernos que se adaptan a cualquier puesto, jugó de 3, jugó de 5, jugó de 8, jugó de 4. ¿Dónde juega Dramicino? Y bueno, es lo que vos dijiste, es un juego moderno, de esos estilos nuevos que se ven, que siempre tiene que estar adentro de la cancha para mí, porque le da una dinámica al juego terrible y nosotros lo fuimos ayudando en la formación. Estos 2 años que uno no entró al reducido y que por lo que se lamenta, sí han ayudado a que Dramicino tenga 60 partidos, y hoy nos llamó Defensa y Justicia para llevarlo, porque lo ven, ver una línea de 3 les sirve, ver una línea de 4 les sirve. Necesitan un volante, les sirve, necesitan un lateral, les sirve. A mí me gusta interno derecho, de 8, pero el último partido jugó de lateral derecho contra Gimnasia de Mendoza en un partido abierto y fue uno de los mejores de la cancha. Entonces, creo que es un jugador moderno, que le falta que le agregue gol para ser un jugador de primera división. Perfecto. Fernando, te quiero agradecer por la nota, por haber dado esta entrevista a Planeta Bohemio, y te dejo estos últimos minutos para que le hables al hincha y le digas lo que quieras decirle respecto de lo que puede pasar a este torneo con Atlanta, y el micrófono es tuyo. Bueno, no, simplemente, obviamente, no sé si la palabra es pedir disculpas, pero sí que uno está tan dolido como cualquiera cuando pasan 2 años que no entras al reducido. Mi objetivo y mi sueño final es que mi papá y mi tío, que son socios vitalicios de Atlanta desde que nacieron y hoy tienen 70, vean a Atlanta en primera, y ese es mi sueño. Yo cuando vea la cara de ellos ya voy a estar, me voy a dar por satisfecho y por logrado. Creo que va a pasar, ojalá sea este año, el año que viene, el otro año. Estamos formando un club, no solo un plantel, estamos formando un club. El crecimiento del club tiene que ver con la venta de jugadores. Acá puede haber venido un Movistar Arena, puede haber venido un sponsor que aportó algo, un poco más, un poco menos, pero nosotros en todos estos años hemos vendido 4 jugadores: Milton Jiménez, Previtali, Tecilla, Leo Flores. Todo eso ha generado toda la construcción y la modernidad que tiene este club. Y a futuro tenemos 3 en cartera: Bizán, Dramicino y Lucas Ríos, que nos van a dar ese crecimiento, y después vendrá Herrera, vendrá Pacini, vendrá Gelos y vendrá Nico Medina, y se nota, y eso va a seguir alimentando este crecimiento. En este club no pasaba eso. En este club se llamaban planteles de 1 año, venía un jugador, jugaba bien, andaba bien, se iba, no se le pagaba, estábamos en la B Metro, no se lo trataba como había que tratarlo, no querían continuar, y nos quedamos con qué bien que jugaba aquel jugador que trajeron. ¿Y qué pasó con ese jugador? ¿Qué nos dio? ¿Qué nos dejó? Y al año siguiente volvía a desarmar y nunca se paraba la pelota. Nosotros arrancamos con este crecimiento aquel año con Pepe Bercé, un técnico recontra criticado por el afuera, que el tipo decidió que el 5 de Atlanta era Previtali, y que el 10 de Atlanta era Ochoa Jiménez, y que Milton Jiménez era el primer cambio, cuando todos te piden traer 3-9, 3-5, y de repente empezamos a crecer, cambiamos la mentalidad, así empezamos a vender jugadores, y así empezó a crecer el club. Yo creo que el camino está bien, pero que necesitamos sí o sí los resultados deportivos, porque si no todo eso no se sostiene, y vamos en ese camino, vamos en ese plan, ojalá que lo podamos cumplir, pero yo creo que hoy han venido jugadores de calidad o de categoría que en otro momento no hubiesen venido, y tenemos muchos jugadores jóvenes del club preparados para jugar, entonces estamos ilusionados. Gracias, Fernando. No, gracias a vos.